¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el proceso electoral en los Estados Unidos y la importancia del voto hispano con Héctor Sánchez, presidente de la Coalición de Liderazgo Nacional Hispano. Héctor Sánchez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Héctor, tú eres el presidente de la Coalición del Liderazgo Nacional Hispano. ¿De qué se trata? No, sí, la coalición es un espacio de unidad en el país. Es el espacio donde 40 de las organizaciones más importantes en todo Estados Unidos nos unimos para crear la agenda nacional de Latina. Es el espacio donde presentamos y estamos de acuerdo en cuáles son las prioridades para nuestra comunidad. Y las presentamos al presidente, las presentamos al Congreso. ¿Al presidente de los Estados Unidos? Al presidente de los Estados Unidos y armamos movilizaciones alrededor de todas estas prioridades. Son todas las prioridades de lo que nos importa como comunidad, como educación, la economía, salud, inmigración, etcétera. Falta de representación de latinos en los centros más importantes de poder. Entonces hablamos de todo lo que nos afecta como comunidad y que afecta a nuestras familias. ¿Y qué piensas de este proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del noviembre del 2016? Estas elecciones han sido unas elecciones muy interesantes. Es triste ver la negatividad que se ha venido dando por ciertos candidatos en el país que han, en lugar de ofrecer propuestas realistas para avanzar la democracia, para avanzar las prioridades de la nación en el país, se han dedicado más a atacar directamente a muchas de las comunidades, incluyendo los latinos, muchas de las minorías, a las mujeres, etcétera. Vemos que no es el espacio en donde nosotros queremos ir. Nosotros como comunidad y como liderazgo estamos aquí para en realidad hablar de soluciones y políticas reales para implementarlas en el país. Y algunos candidatos se han enfocado mucho más en el ataque verbal, en el ataque a las comunidades, que proponer soluciones reales. ¿Qué resultados ha dado el acercamiento de las organizaciones que ustedes representan con los candidatos? No, para nosotros y basados en esta agenda, esta es la única agenda en el país que puede decir, estas son todas las prioridades de la comunidad latina, porque traemos a todas estas organizaciones nacionales tan importantes. Basado en esto, tenemos una campaña para platicar y trabajar con los candidatos presidenciales para ver dónde se encuentran ellos políticamente en relación con estas prioridades de la coalición latina. Nosotros les mandamos invitaciones a todos los candidatos presidenciales desde el año pasado para que se reunieran con nosotros, con todo el liderazgo latino, para ver exactamente dónde se encuentran en esas prioridades. ¿Y cómo le fue? Bien, de hecho recibimos respuesta inmediata de 3 de los candidatos y se reunieron con nosotros. ¿De qué partido? Los 3 eran del Partido Demócrata. Quiero aclarar, no somos partidistas, pero ellos nos respondieron inmediatamente y de hecho vinieron a juntarse con nosotros y con el liderazgo para hablar de sus posiciones, en dónde estamos de acuerdo, en dónde estamos en desacuerdo y hacer puntos muy claros de qué es lo que nosotros queremos. ¿Cuál era el tercer candidato demócrata? Comunidad. Era el gobernador O'Malley, fue el senador Sanders y la secretaria Clinton. Ok, al inicio, digamos, del proceso. De la selección del proceso del año pasado. Tocamos mucho las puertas de los republicanos, les mandamos 3 invitaciones, o sea, después de esa primera invitación nos respondieron, nos mandaron cartas muy generales, les dimos una segunda oportunidad, les dimos una tercera oportunidad. Al momento que nosotros sacamos esta agenda, les dimos otra oportunidad a todos los candidatos presidenciales que en este momento aún se encuentran corriendo para presidentes, de que nos respondieron un cuestionario basado en estas prioridades de 20 preguntas que nos digan exactamente dónde se encuentran en relación a las prioridades de la comunidad latina, que también reflejan muchas de las prioridades del país. ¿Y cuál es la lectura que hacen ustedes hasta el momento? Es decir, que los 3 candidatos demócratas inmediatamente respondieron, los candidatos republicanos aún están por responder. Esta fue la segunda parte, la segunda fase de esta campaña. Clinton y Sanders, que son los que aún quedan del Partido Demócrata, nos respondieron el cuestionario de todas estas preguntas. Seguimos esperando las respuestas de los candidatos republicanos. Nosotros estamos aquí para hablar con todos ellos. Lo que queremos es conversaciones que den frutos para poder negociar. Recordemos que el voto latino va a ser central
en decidir estas elecciones presidenciales, y cualquier candidato que quiera el voto latino tiene que demostrarnos dónde se encuentran en todas estas prioridades de la comunidad latina. Y hasta el momento, ¿qué tan presente tú has visto la agenda o el latino o el inmigrante latino o el trabajador latino en el discurso, en el debate, en las propuestas de campaña? Ha estado presente desde muchas perspectivas. Desafortunadamente, para ciertos candidatos, ha estado presente desde un elemento muy negativo. Hay candidatos que nos han llamado a los mexicanos, que somos la mayoría de los latinos en el país, que somos violadores, que venimos aquí a robar trabajos. Todo el contexto antiinmigrante que se viene manejando en el país, que no es nada productivo y contradice todos los estudios que demuestran las grandes contribuciones que se tiene en la comunidad latina, pero también la comunidad inmigrante. Ha habido otros candidatos que en realidad han traído propuestas a la mesa, que muchos de ellos se reflejan en las prioridades de nuestra coalición, lo cual, por cierto, vamos a hacer campañas de participación cívica en todas las comunidades latinas. Entonces hay diferentes espacios donde, por un lado, vemos campañas muy propositivas, donde otros a lo mejor no se han enfocado realmente en propuestas reales, sino simple y sencillamente en ataques que no son benéficos para el país. Nosotros hemos visto en todos los debates presidenciales, ya sean demócratas o republicanos, el tema de la inmigración sí o sí sale, y fundamentalmente como hay 11 millones de indocumentados, la mayoría latinos dentro de los Estados Unidos, es un tema que genera polémica. ¿Por qué el tema de la inmigración es tan importante para la comunidad hispana? Es una gran pregunta, Jorge. Especialmente tenemos que ponerlo en el contexto de qué es lo que está pasando en el país. 11 millones de trabajadores indocumentados en el país más rico, más avanzado del planeta, no es un error, es política pública. Y debemos de hacernos la pregunta, ¿quién se beneficia de tener 11 millones de trabajadores vulnerables, 11 millones de trabajadores que pueden ser explotados y desechados en cualquier momento cuando ya no se les necesite, 11 millones de trabajadores que se les violan sus derechos laborales, sus derechos humanos, sus derechos civiles constantemente? La pregunta es, ¿quién se beneficia de tener 11 millones de trabajadores indocumentados en el país? Debemos de dejar de ser un país hipócrita y reconocerle los derechos a todos estos trabajadores si en realidad se les quiere en este país. Tenemos una adicción como país a la mano de obra barata. Hay sectores completos en el país que dependen de estas familias inmigrantes indocumentadas, que trabajan en el campo, que trabajan en los diferentes sectores, en los hoteles, en los restaurantes, en muchos sectores que tienen una sobrerepresentación de trabajadores inmigrantes. Entonces es un tema muy importante el tema de la inmigración, que debe de ser analizado desde una perspectiva diferente. Ahora, ¿por qué el tema de la inmigración es tan importante para la comunidad latina? Y yo creo que tiene mucho que ver con el aspecto negativo de lo que todas estas olas antiinmigrantes... Xenofóbicas para muchos. Y el impacto que tienen en los latinos y en la calidad de vida de los latinos en el país. Todas estas leyes antiinmigrantes que se han venido dando por los últimos 10 años, que son también antilatinas, están afectando seriamente la calidad de vida de los latinos, están afectando la calidad de nuestras escuelas, están afectando la calidad de nuestros parques, están afectando el caminar por las calles. Los crímenes de odio contra latinos, Jorge, han incrementado el 50% en los últimos 5 a 10 años. Entonces nos afecta desde muchas perspectivas y por eso queremos una solución al asunto de la reforma migratoria lo antes posible. Héctor, te invito a hacer una pequeña pausa y seguir conversando. Estamos conversando con Héctor Sánchez, él es el presidente de la Coalición del Liderazgo Nacional Hispano. Enseguida volvemos. Continuamos conversando con Héctor Sánchez, él es el presidente de la Coalición de Liderazgo Nacional Hispano sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y los latinos en este país. Héctor, estas leyes y actitudes antiinmigrantes en los Estados Unidos, ¿qué consecuencias, qué impactos están teniendo? No, como te lo mencioné, Jorge, en realidad es una combinación de todas estas
leyes, todas estas voces antiinmigrantes en realidad están teniendo un impacto a largo plazo en la calidad de vida de todos los latinos. No solo estamos hablando de la comunidad de inmigrantes, somos alrededor de 58 millones de latinos en el país, una fuerza laboral muy importante, una comunidad muy importante. Y cuando nos podemos a reflexionar en el impacto que todas estas leyes están teniendo, son reales, Jorge. ¿Qué significa, por ejemplo, la ley SB 1070 de Arizona? Que legaliza lo que se llama acá racial profiling, que te pueden... te pueden arrestar, te pueden detener. Detener solo por la forma como te ves. Si te ves de una forma, digamos lo que dicen, de clase trabajadora y pareces latino, te pueden parar y te pueden pedir el estatus legal de tuyo y de tu familia. Algo que antes era solamente las autoridades federales y no la policía local. Exactamente. Esto ya está afectando a las escuelas. Por ejemplo, se empezó con la 1070 en Arizona, pero fueron no avanzando. De hecho, muchas leyes similares en tantos estados hasta llegar a la HB 56 en Alabama, Jorge. Solo para que veas el extremismo al que se ha llegado. La HB 56 en Alabama le da la autorización de preguntar el estatus legal a los niños en las escuelas de sus padres. Imagínate qué tipo de país queremos en donde tú puedes acosar a los niños preguntándoles el estatus legal de sus padres, o te prohíben manejar con alguien que sea indocumentado, o prohíben la negociación del gobierno con gente indocumentada. Cuando hablamos del tema de inmigración, para mucha gente es algo externo, algo ajeno, pero hay que ponernos a pensar cómo viven esta gente. Tenemos una burbuja en el país de explotación constante, que yo podría comparar, Jorge, realmente con mucho. Yo antes hacía trabajo de pobreza en países en vías de desarrollo. Yo he visto situaciones similares. Muchos campesinos, por ejemplo, en Carolina del Norte, que viven en pequeños camiones que eran gallineros antes con sus familias, ver cucarachas, ver insectos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de qué tipo de país queremos, qué tipo de democracia queremos, no debe ser el tipo de democracia que queremos y debemos cambiar. Pero entonces, ¿cómo explicas tú o cómo podría ser tu lectura de que un candidato presidencial como Donald Trump, que para muchos analistas exacerba la xenofobia, la discriminación, la división, lo más sórdido del espíritu humano, tratando de construir muros, tratando de denigrar a distintas capas sociales, etcétera, etcétera, incluyendo, por supuesto, a los hispanos, a los musulmanes, a las mujeres. Y cada vez que hace un insulto de ese estilo, sus niveles de aprobación aumentan y no disminuyen. Es decir, hay algo, y esta es la pregunta, ¿hay algo o había algo que estaba debajo de la superficie dentro del país de los Estados Unidos y que ha salido a la superficie, y esta xenofobia, todo esto que tú nos cuentas, queda más en evidencia, está más latente? ¿Ha sido siempre así y ahora se nota más? Bueno, como país tiene un historial racista muy fuerte. Recordemos que la esclavitud es un tema muy reciente en este país, todo el tema del racismo. Perdone que te interrumpa, porque para muchos el tema es el tratamiento de estos, por ejemplo, 11 millones de indocumentados hispanos, es la esclavitud moderna. Sin lugar a dudas, Jorge, yo creo que lo pusiste en un contexto real que refleja lo que está pasando en el país. Pero ¿por qué este odio hacia esta gente, hacia estos trabajadores, a la gente que está poniendo la comida en nuestras mesas, la gente que está limpiando los cuartos en los hoteles donde nos quedamos, la gente que muchas veces está cuidando a nuestros niños? ¿Por qué este odio tan fuerte por varios sectores del país? Yo creo que ha habido una confusión, hay un enojo en el país fuerte que se da a partir de lo que sucedió con la gran recesión, después de los grandes errores que se cometieron durante la presidencia de Bush, que dejaron la peor recesión desde el 29 en el país. Entonces de repente nos encontramos como país con mucha gente, por obvias razones, muy enojada, muy molesta, y quieren dirigir ese odio hacia un elemento, y en lugar de dirigirlo hacia los grandes bancos, hacia Wall Street, hacia muchos de los espacios hacia que fueron el 1%. Los culpables de muchas de estas políticas, yo creo que
toman un espacio fácil de decir, vámonos contra los inmigrantes, contra las mujeres, contra los musulmanes, contra espacios que muchas veces no hay una correlación directa de decir, somos la causa de esta gran depresión. Es un análisis muy interesante, pero nos afecta como país. Este tipo de políticas y este tipo de visión nos afecta. Por ejemplo, tenemos demasiados estudios que demuestran que los inmigrantes son buenos, son un incentivo para las economías locales. O sea, que no vienen a robarle los empleos, no vienen a robarle la seguridad social, las escuelas, los hospitales. No son una lacra, no son una carga como los quieren pintar estos xenófobos. Al contrario, y hay muchos estudios de derecha y de izquierda que demuestran los beneficios de la comunidad inmigrante en muchos países, en muchas de las diferentes regiones en el país. Por ejemplo, hay un incentivo económico de los inmigrantes en las diferentes economías. Los inmigrantes, de hecho, subsidian el seguro social, subsidian muchos de los espacios porque están contribuyendo y pagan impuestos, pero no están tomando muchos de los beneficios. Yo no conozco a alguien que trabaje tanto como los inmigrantes, Jorge. Muchas de estas familias trabajadoras tienen 2 o 3 trabajos. Lo mismo pasó en Alabama cuando empezaron con estas leyes tan extremistas. Muchos de los trabajadores se fueron de esos estados. Entonces las frutas se estaban echando a perder porque nadie en el país quería tomar esos trabajos o podía hacer estos trabajos. Entonces el punto central del debate nacional de inmigración es debemos de cambiar como país. En lugar de estar atacando a la comunidad inmigrante, deberíamos de darle gracias a esta gente por mantener la economía del país tan activa, y necesitamos soluciones reales. Lo que propone el presidente Obama es una propuesta inicial, lo de DAPA, de darle estatus legal a los padres de los Dreamers, pero es un asunto temporal y queremos la reforma migratoria y lo vamos a empujar, vamos a seguir empujando como comunidad. Te invito a hacer nuevamente una pausa, Héctor. Gracias. Estamos conversando con Héctor Sánchez, es el presidente de la Coalición del Liderazgo Nacional Hispano, sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y también sobre la comunidad hispana en este país. Enseguida regresamos. Continuamos conversando con Héctor Sánchez. Él es el presidente de la Coalición de Liderazgo Nacional Hispano. Estamos hablando de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la comunidad hispana en este país. Héctor, cuando hablamos del voto hispano, ahora se nos viene el mes de noviembre para elegir un nuevo presidente. ¿De cuántos votantes hispanos estamos hablando? ¿Qué potencial? ¿Cómo cambió de la última elección? ¿Qué se puede saber? No, es una elección sumamente importante y no hay duda de que el voto latino va a ser decisivo para quien sea presidente en el país. Somos alrededor de 27 millones de latinos que pudieran votar, pero se estima que alrededor de 13 millones, una organización muy importante en Aleo, que es parte de la coalición, estima que van a ser alrededor de 13 millones los que van a votar. Nosotros estamos haciendo unos esfuerzos muy serios para asegurarnos de que tenemos campañas importantes para la registración de votantes, para registrar gente para que puedan votar, para sacar el voto, para pedirle a la gente que salga a votar por aquellos candidatos que mejor representan sus intereses. También tenemos campañas de educación para los votantes basados en esta guía. Si nosotros sabemos que ciertas políticas son importantes para nuestras familias, que voten por aquellos candidatos que van a representarnos mejor como comunidad. Y en general todo el elemento de la participación cívica en el país. Muchas veces hablamos del concepto de democracia, Jorge, y como tu programa es un poco más internacional, debemos de entender que hay muchas trabas para accesar los elementos básicos de la democracia en este país. Por ejemplo, lo que se llama la represión al voto. ¿Qué es? Hacerle más difícil a ciertas comunidades tener derechos o acceso al elemento básico de la democracia, que es para votar. Por ejemplo, hay leyes en ciertos estados que le hacen más difícil a ciertas personas
que vayan y voten o que les limitan las posibilidades de que voten. Por ejemplo, ahorita en Arizona. Les piden documentos adicionales. Adicionales, o les piden todo el concepto de pedir documentación para poder votar, o ponen menos casillas. Tenemos un caso recientemente, la semana pasada o hace 2 semanas en Arizona, que de 200 casillas creo que las redujeron a 60. Entonces la gente está en ciertos sectores, estaba esperando hasta 6 horas para votar. Y tenemos que entender, cuando tú eres de clase trabajadora, como la mayor parte de la comunidad latina en el país, no tienes 6 horas para salir a votar porque trabajas usualmente por hora, o tienes hijos y no tienes las capacidades de que se te facilite todo este tiempo para participar en el proceso democrático. Es otro de los elementos que también tratamos de luchar para que haya un acceso real para todos aquellos que quieran votar, que puedan tener acceso al voto. Ahora, si escuchamos las propuestas, para hacerlo de una manera muy sencilla, de los 2 partidos políticos respecto al tema de el votante hispano, casi que las visiones son absolutamente de 180 grados de diferencia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los republicanos, es decir, son los indocumentados, todos para afuera, ponemos un muro, algunos vuelven, otros ni siquiera vuelven, los hispanos absolutamente marginados en cuanto a que todo lo negativo está asociado con los hispanos, y los demócratas prometen el oro y el moro, reforma migratoria amplia con camino hacia la ciudadanía, cosa que la decide el Congreso y no el presidente. Es decir, ¿realmente se puede creer en alguna de esas 2 propuestas, o otra vez están tratando de venderle espejitos de colores para que de un lado o de otro los hispanos se aferren a alguna de esas propuestas? Sí, déjame aclarar que no somos partidistas, así que no te puedo decir por quién votar o por quién no votar a nadie de la comunidad. Basados en las guías que nosotros tenemos para votantes, deben de ver cada votante cuáles son nuestras prioridades como comunidad y ver qué candidato representa mejor las prioridades de nuestra comunidad. Pero hay algo muy importante, Jorge. En un momento en el que el voto latino es decisivo, debemos de asegurarnos que somos los mejores comunidad en términos de representar esas prioridades. Muchas cosas están pasando en el país. De hecho, estamos celebrando el aniversario número 10 de las grandes marchas que se dieron en el país, Jorge, las grandes marchas en inmigración. En el contexto histórico hemos avanzado mucho. En solo 10 años ve dónde estamos como comunidad. No hemos tenido la reforma migratoria, pero hemos avanzado mucho. Nos hemos metido en el debate nacional y negociación seria de asuntos importantes latinos, y entre más participemos como comunidad, porque aún tenemos unos índices muy bajos de participación, ya que estructuralmente no ha habido mucho apoyo para apoyar a los latinos y la democracia latina, pero estamos cambiando eso también. Pero entre más nos metamos y más participemos en la democracia en el país, podemos ser mejores abogados para todas las prioridades latinas. Tú decías, por ejemplo, que no solamente ejercer tu derecho al voto es tu participación como ciudadano, va más allá de eso. Mucho más allá de eso. El concepto de participación cívica es involucrarnos en la toma de decisiones de nuestras comunidades, sin importar si somos ciudadanos o no. Incluso nuestros hermanos y nuestras hermanas indocumentadas pueden participar cívicamente en nuestras comunidades, participen en sus escuelas, participen en las juntas para padres. Hay que movilizarnos, las marchas son otra forma de participación cívica. Hay que involucrarnos, hay que oponernos a las políticas que no son buenas para nuestras familias. Hay que votar porque incluso los espacios más básicos de cuando elegimos la gente para nuestras escuelas, cuando elegimos gentes a nivel local. Y hay que involucrarnos de otra manera también, hay que correr para esas posiciones. Estamos muy mal representados como comunidad en el país, en los sectores, en el sector público. Entonces es importante tener más latinos en el gobierno, más latinos en la administración, más latinos corriendo para todos estos tipos de puestos, para asegurarnos que tenemos un mejor futuro para nuestras familias. Por último, Héctor, si estoy viendo este programa desde algún lugar de América Latina, ¿qué consejo le podría dar a alguno de mis amigos, parientes, familiares que están en Estados Unidos en relación a este proceso electoral? Estamos muy conectados con América Latina. La mayor parte de los inmigrantes en Estados Unidos somos de Latinoamérica, de alguno de los países. De hecho, la mayoría México y Centroamérica.
hay mucho que se puede hacer, platicar con nuestros familiares que tenemos, y tenemos inmigrantes que viven en Estados Unidos, colaborar y platicar con ellos sobre la importancia de la participación cívica en un momento en que nos encontramos bajo tantos ataques, Jorge. Yo creo y no tengo ninguna duda de que la participación cívica como comunidad es la respuesta para avanzar la agenda latina del país, para avanzar la agenda de los inmigrantes en el país. Debemos de estar unidos y debemos de alzar nuestras voces y participar en la democracia nacional. Héctor Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jorge.